formación, soy egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, de la generación 14. Eh, Después de esa formación, siempre predominó en mí esta esfera de la reflexión, de no solamente qué alcances científicos podemos llevar hacia los pacientes, hacia la atención médica que les brindamos, sino también las razones, el fundamento profesional, ético, moral que nos lleva a desarrollarnos en esta profesión y después a elegir las áreas de especialidad, por ejemplo, clínica, de investigación, de docencia, etcétera, tantas trayectorias profesionales. Y por ello, yo cursé, de hecho, un año de la residencia de especialidad médica en medicina interna. Mi interés, lo confieso, era poder después subespecializarme en oncología médica. Y fue un camino que cambié a mitad del trayecto y no concluí, de hecho, mi especialidad médica. Me surgió entonces una gran preocupación por reflexionar sobre los aspectos éticos de la profesión y sobre todo los entornos de entrenamiento clínico, los retos, las presiones, las grandes satisfacciones que nos brinda. Y de ahí, hice un puente personal hacia el área de las humanidades, con estudios de posgrado en el área precisamente de la filosofía moral, la ética, y no he dejado de mantener mi área de estudio dentro de la bioética, pero sobre todo de la ética clínica, de la ética médica y de su impacto en los ámbitos humanos de interacción con los seres humanos a los que llamamos pacientes y con los seres humanos que somos los profesionales de la salud. Desde esa perspectiva es que hoy me acerco con ustedes como colega de algunos de ustedes que están en el área de medicina, también como colega, como profesionales de la salud que somos, pero también y sobre todo, pues como los seres humanos que somos capaces del diálogo, la deliberación, la reflexión, y sí, a veces del consenso y a veces del muy valioso disenso. Y creo que este tema es uno en el que estas diferentes expresiones humanas se van a encontrar. Y de hecho, como prólogo, quiero iniciar mi presentación con una primera reflexión. Cuando Emilia amablemente me hizo llegar la invitación, me atrajo mucho mi atención el título de la presentación. Y me empecé a preguntar si precisamente una forma de empezar podría ser precisamente ir acotando esos rasgos de humanismo que tenemos en nuestra práctica profesional, inclusive cuando tomamos elecciones en el lenguaje. ¿Y por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque si hoy queremos discutir sobre eutanasia y sobre preservación de la vida en pacientes terminales, creo que desde ahí tenemos una primera aproximación que enriquecer, que es que recordemos que todos compartimos algo. Cuando decimos pacientes terminales, pues yo entiendo que médicamente en nuestro lenguaje cotidiano estamos hablando de una etapa de diagnóstico, en el diagnóstico de la enfermedad, una etapa terminal o de pronóstico muy reservado. Y sin embargo, yo les diría, pues finalmente lo que estamos haciendo es compartir este espacio común humano, eh, con ese referente humano que tenemos todos en común. Y pongo este poema aquí de Octavio Paz, porque es ese referente común que tenemos, como lo dice aquí él, compartimos tanto al ser seres humanos, compartimos el pan, el sol, la muerte y el olvidado asombro de estar vivos. Entonces, todos estamos en esa fase de la vida que se llama morir, solo que estamos en un momento diferente. Cuando llamamos a un paciente terminal, lo estamos categorizando como un paciente que está en esa fase de la vida. Y realmente yo quisiera invitarlos a que inclusive en esos aspectos del lenguaje tengamos esa reflexión respecto a que compartimos tanto que compartimos también el lenguaje y el lenguaje de cómo nos expresamos respecto a las fases o momentos de la vida y a nuestra tarea como profesionales de la salud. Por eso mi primera reflexión sobre el tema de hoy sería que creo que hay que precisar que la discusión sea sobre
sobre eutanasia y preservación de la vida en pacientes con diagnóstico de enfermedad en etapa terminal, porque el paciente no se puede acotar solamente a un estado de esa etapa de la enfermedad, no lo define. Y esto es algo muy importante que les voy a proponer en nuestra reflexión de hoy, porque no es la pauta biológica y del diagnóstico biológico la que define al paciente, a ese ser humano al que llamamos paciente, sino todo su proyecto de vida, su propia autodeterminación y su concepto sobre su vida. Porque si vamos a hablar sobre eutanasia y preservación de la vida, sobre medidas para preservar y sostener la vida, y sobre medidas o intervenciones también, u omisiones para terminar la vida, tenemos que hablar también de la perspectiva del paciente sobre su propia vida. Entonces, quiero iniciar con esto, lo vamos a retomar a lo largo de la sesión de hoy. De hecho, ustedes van a ver que mi intervención es en torno a este eje, a un eje en el que cuando hablamos de dilemas éticos, como el que sería esta toma de decisiones respecto a la eutanasia o a la preservación de la vida, hablamos implícitamente como profesionales de la salud y como personas, como individuos que no dejamos de ser, por más bata que nos pongamos, seguimos siendo personas individuales, subjetivas, con nuestros propios referentes. Tenemos en nosotros una postura moral, un referente moral propio. Y aquí, pues ustedes habrán escuchado en los últimos años algunas discusiones que se han generado en torno al derecho de los profesionales de la salud a poder tener su propia postura moral, en el sentido de nuestra visión particular sobre la vida, el valor de la vida, la dignidad humana, la persona, la muerte, el inicio y la final de la vida, la primacía de algunos principios como la inviolabilidad de la vida, por ejemplo, o también sobre la primacía de la autonomía, de ese derecho a autodeterminarse, y un largo etcétera. No quiero aquí ejemplificar todos los principios o valores que puedan estar en nuestra postura moral, sino indicar o proponerles más bien que un punto de análisis es que como profesionales de la salud nos acercamos a este tema no solamente desde la ética profesional, sino también desde la postura moral personal. Claro, aquí hay un gran reto que es y desde mi perspectiva una responsabilidad profesional también, que es el que yo pueda tengo mi derecho a tener mi postura moral personal como persona, como individuo, como Mariana, pero a la vez, al ser parte de un grupo profesional y ejercer una profesión, en mi caso ser médica, eso me lleva a tener también una perspectiva desde la ética profesional. Y esa ética profesional está pautada por la profesión como grupo que se autorregula, también por las pautas de análisis ético desde la filosofía moral aplicada, la ética médica clínica, la bioética, que es sobre esa reflexión desde la filosofía moral en todas las expresiones de la vida, humana, planetaria, ecológica, animal. Pero no solo eso, sino que esa ética profesional también me marca una pauta, una responsabilidad profesional del desarrollo de mis habilidades de razonamiento ético. Es decir, si yo quiero navegar, por ejemplo, sobre el tema de hoy, eutanasia y preservación de la vida, no solo debo de acercarme con una postura moral personal, lo que yo crea respecto, por ejemplo, a la primacía de la vida, o por otro lado, a que la primacía de la autonomía debe ser lo más importante, sino que debo de acercarme desde la profesión con una competencia profesional a estos temas. Así como debo de tener conocimientos sobre las intervenciones médicas, las guías clínicas, poder hacer un diagnóstico acertado, basado en evidencia del estado en el que se encuentra la enfermedad en el paciente, también debo de tener competencias y de nuevo son desde conocimientos, habilidades, actitudes de comunicación, por ejemplo, en este tema, que puedan promover ese diálogo del que vamos a hablar a continuación, que es fundamental para esta toma de decisiones.
pero también habilidades de razonamiento ético, es decir, poder identificar cuáles son los aspectos éticos que se presentan, cómo se analizan, cómo se argumentan y cómo se puede realizar entonces una toma de decisiones. Y aquí quiero hacer un agregado, que esto no solamente es desde la postura de la ética profesional y la competencia profesional en sí, sino que también debe de existir un conocimiento, una competencia profesional sobre los marcos normativos, desde la profesión, pero también desde lo legal. Tengo que conocer las leyes en mi entorno, porque finalmente esto es una pauta de regulación del ejercicio de la profesión. Y agrego aquí otro elemento que es la pauta sociocultural, en el sentido de que debo de conocerla para poder tener otro elemento que me lleve al diálogo y a la comprensión de ese proyecto de vida del paciente, no solo del mío, sino también del paciente, e inclusive poderlo orientar respecto a esa toma de decisiones desde esos referentes socioculturales a medida que los conozcamos y sobre todo que los reconozcamos, van a ser de mayor inclusión para el diálogo que necesitamos sostener con el paciente. Algo muy importante con lo que quisiera que pudiéramos hacer una primera reflexión, utilizando de hecho un pequeño video, una escena de una película que les quiero compartir. Nada más quiero primero dar este referente de esta propuesta, ¿no? Vamos a ir en la sesión de hoy abordando, digamos, el tema desde la perspectiva global, una perspectiva más amplia de en dónde está este tema de la toma de decisiones en un paciente que se encuentra con esta fase de diagnóstico de la enfermedad, que nos lleve a considerar alternativas de eutanasia o de preservación de la vida, pero digamos ese va a ser nuestro punto de llegada. ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? Bueno, nuestros puntos de partida desde la propuesta que les traigo hoy, el primero de ellos es este que les mostré, esa perspectiva desde la moral y desde la ética. El reto que tenemos como profesionales de la salud de acercarnos a este tema identificando cuál es nuestra postura moral sin imponérsela al paciente, con nuestro derecho a tener la propia, pero reconociendo como responsabilidad profesional esa ética profesional que debemos de llevar al abordar estos temas. Y reconocer algo con lo que nos hemos enfrentado en el último siglo, que es el impacto de los avances científicos y tecnológicos sobre nuestra posibilidad de intervención o de omisión, que finalmente nos lleva también a que podamos tener desde esta perspectiva un cambio histórico, porque nuestra labor como profesionales de la salud, si visualizáramos antes esta línea de la vida que iniciaba en un momento y concluye en la muerte, pues era quizás ese acompañamiento en esos momentos en los que la salud se veía, digámoslo así, interrumpida por la enfermedad. Y es un acompañamiento que el avance científico y técnico quizás no permitía demasiada intervención. Ahora piensen en el desarrollo histórico y cómo en el último siglo los avances científicos nos han permitido que si la vida fuera una línea, y por definición una línea es una sucesión de puntos, pues imagínense, la ciencia nos ha permitido ir visualizando cada punto. Y al ir visualizando cada punto, nos ha permitido identificar diferentes momentos en los que la ciencia podría decidir intervenir. Y momentos que no solo la ciencia podría intervenir sobre ellos, sino que también han marcado pautas para la normatividad, para los entornos, por ejemplo, jurídicos o legales. Por ejemplo, la ciencia ha permitido identificar momentos de este extremo de la vida, del inicio de la vida. Por otro lado, la ley, por ejemplo, en nuestro país establece que el certificado de nacimiento, o sea, tu inicio de tu vida con personalidad jurídica se llama, es en el momento en el que naces. Entonces, vean cómo la ciencia se encuentra con una pauta legal. De hecho, veo que en el chat hay una pregunta sobre este aspecto legal y de hecho les propongo que
por favor, podamos escribir nuestras preguntas dentro de ese chat como lo están haciendo y vamos a dar un espacio para poderlas abordar. Es importante mencionar entonces que estos avances científicos nos han ido permitiendo, lo voy a decir así, mapear esos momentos de la vida, poder tener inclusive consensos diagnósticos sobre esos momentos de la vida, como es el consenso diagnóstico de la muerte cerebral, el poder pautar algunas acciones específicas como la procuración de órganos, y poder también pautar y contribuir a esas pautas legales con respecto al final de la vida. Y algo muy importante que no debemos de perder de vista es que estos avances científicos también nos han permitido tener alternativas de medidas, por ejemplo, de soporte para la vida, de poder sostener con medidas básicas o avanzadas, medicamentos, dispositivos, la vida de un paciente en un momento en el que sin esos avances científicos y tecnológicos y sin profesionales de la salud que puedan identificar con su juicio clínico cuando estos se pueden iniciar, no tendríamos esa posibilidad. Entonces, ese avance científico nos ha permitido el poder explorar estos límites previamente y el poder plantearnos cuestionamientos sobre cuáles son precisamente hoy esos límites, si científicamente, si técnicamente contamos con los elementos, cuándo lo debemos de aplicar. En otros entornos, y quiero proponerles que reflexionemos precisamente sobre esto, esto nos ha generado un cuestionamiento sobre precisamente si en el siglo XX todos estos avances científicos y tecnológicos nos han llevado a precisamente a poder promover esas intervenciones de lo científicamente posible en que sea éticamente válido, en que esté justificado desde el punto de vista de que lo queremos aplicar, todo ese avance científico, en función de los principios de la beneficencia y de la no maleficencia. Pero claro, el siglo XX, ustedes saben, nos abrió grandes cuestionamientos respecto a si todo lo que técnicamente y científicamente es posible es éticamente o inclusive moralmente aceptable. ¿Qué pasa cuando estos avances científicos y esas posibilidades nos abren también grandes cuestionamientos morales sobre qué es lo que debemos y no debemos de hacer? Porque, por ejemplo, nuestro tema de hoy, la eutanasia, tiene que ver con esa intervención, o sea, del acto médico orientado hacia el terminar esa fase de la vida que se llama morir, el terminar con la vida. Contra quizás también, desde otra perspectiva, la posibilidad de un avance científico que pueda prevenir un sufrimiento que se considere injustificado, innecesario, injusto o inclusive como un daño al poderlo continuar. Y les insisto, aquí tendríamos más que todo, y esa es la invitación que les hago hoy, es tratar de indagar un poco más, de reflexionar un poco más sobre qué está detrás de nuestras nociones, de nuestra toma de decisiones, nuestros propios referentes morales, nuestros prejuicios, que son juicios preformados en base a lo que creemos y consideramos como valioso cuando hablamos de estos temas. Y para ello, lo que quiero proponerles es que hagamos una pequeña reflexión sobre una primera escena. Voy a utilizar 3 escenas en nuestra sesión del día de hoy. Espero que técnicamente sea posible y no tengamos ninguna falla. En esta primera escena, lo que les pido que reflexionemos, y les insisto, estamos en esta parte de reflexionar sobre si todo lo que técnicamente se puede hacer, se debe de hacer, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Y en esta escena lo que les pido observar es precisamente cómo está planteándose
con un grupo de científicos que están reunidos en esta escena de la película Jurassic Park, la versión original de Steven Spielberg, están reunidos con el dueño del parque. Y estos científicos están discutiendo precisamente sobre las implicaciones de generar a través de la posibilidad científica una intervención, como ustedes saben, para clonar dinosaurios, especies extintas, y cuáles son las implicaciones de tomar estas decisiones. Si todo lo que podemos hacer en la ciencia es lo que debemos de hacer, y insisto, hay que irlo pensando hacia el tema de nuestra sesión de hoy. Si lo que es técnicamente posible lo hace éticamente aceptable, si es posible realizar un juicio moral sobre el conocimiento, es decir, si lo que deberíamos de hacer es estar pautando desde fases, por ejemplo, de investigación, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué utilidad o aplicación va a tener? Y que eso pautara. Y esto, les insisto, desde el punto de vista de que uno de los grandes cuestionamientos en el tema de la intervención sobre esa fase de la vida que se llama morir es cuáles son los límites de el proveer esas medidas de soporte para la vida, de proveer medidas extraordinarias, porque hoy contamos técnicamente en algunos sistemas de salud con esos recursos, y cómo poder tomar la decisión respecto de hasta dónde debemos llegar. Si me permiten, voy a tratar de compartirles entonces esta breve escena, porque sí quisiera que pudiéramos reflexionar con respecto a cuáles son esos límites cuando estamos ante la posibilidad, ante el reto de poder aplicar avances científicos a la atención médica, y que pueden ser no solo para preservar la vida, sino para terminar con una vida o para no intervenir en esa fase de la vida que se llama muerte. Vamos a ver esta escena, espero, permítanme nada más verificar, espero que sí la podamos escuchar todos y para hacer unos comentarios al respecto. Voy a proyectarla, por favor, les pido por el chat o por su micrófono que me avisen si no se escucha o hay alguna falla técnica. Muy bien, vamos a ver, corre video. More adventurous guests, of course, can opt for our Jungle River cruise or for a close-up look at our majestic... None of these attractions are ready yet, of course, but the park will open with the basic tour you're about to take. And then other rides will come online 6 or 12 months after that. Absolutely spectacular designs, spared no expense. And we can charge anything we want, $2,000 a day, $10,000 a day, and people will pay it. And then there's the merchandising. I can personally... Donald. This park was not built to cater only for the super rich. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Sure, they will. What, we'll have a coupon day or something. Yes. Gee, the lack of humility before nature that's being displayed here staggers me. Well, thank you, Dr. Malcolm, but I think things are a little bit different than you and I had feared. Yeah, I know. They're a lot worse. No, wait a second now. We haven't even seen the part where Donald, let him talk. There's no reason. No, I want to hear every viewpoint. I really do. Yeah, don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start hurling generalizations. If I may, I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it. You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling it. You want to sell it. Well, I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Condors.
Condors are on the verge of extinction. And if I was to create a flock of condors on this island, you wouldn't have anything to say. No, hold on. This isn't some species that was obliterated by deforestation or the building of a dam. Dinosaurs had their shot, and nature selected them for extinction. I simply don't understand this Luddite attitude, especially from a scientist. I mean, how can we stand in the light of discovery and not act? Oh, what's so great about discovery? It's a violent, penetrative act that scars what it explores, what you call discovery. I call the rape of the natural world. Well, the question is, how can you know anything about an extinct ecosystem? And therefore, how could you ever assume that you can control it? You have plants in this building that are poisonous. You pick them because they look good. But these are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dr. Grant, if there's one person here who could appreciate what I'm trying to do. The world has just changed so radically, and we're all running to catch up. I don't want to jump to any conclusions, but look. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea of what to expect? I don't believe it. I don't believe it. You're meant to come down here and defend me against these characters, and the only one I've got on my side is the blood-sucking lawyer. Thank you. Muy bien. En esta escena, permítame nada más porque está, y esto ya lo digo. Muy bien. En esta escena les insistiría, y de nuevo voy hacia el tema. Se discute precisamente sobre esos avances científicos y avances que nos plantean el reto de cuál es el sentido de que contemos con esos recursos científicos y técnicos. Uno de los personajes en esta escena se plantea, lo plantea en esta frase, ¿no? Estaban tan preocupados los científicos en descubrir si lo podían hacer que no se preguntaban si debían de hacerlo. Aquí hay esta situación en la que, insisto, necesitamos también detenernos un momento a considerar cómo el entorno de la práctica actual de la medicina nos permite tener estas alternativas de intervenir, ya sea para preservar la vida o para participar con un acto médico en la terminación de la vida. Algo muy importante a considerar es que en este tema tradicionalmente hemos hablado sobre aspectos que pueden llevarnos hacia una crítica, hacia el decir esto es algo que desde el punto de vista de la medicina, de la primacía de la vida y desde el principio moral de la santidad, por ejemplo, o inviolabilidad de la vida no se debería de permitir, donde finalmente esa crítica, y pongo aquí definiciones, debe también de nutrirse de los argumentos y de las razones que nos pudieran llevar a considerar por qué estos avances científicos, técnicos, tecnológicos de la medicina, cómo podrían también procurar una atención médica y un acompañamiento al paciente que se encuentra en estas etapas de la vida, en donde, por ejemplo, no se prolongue el sufrimiento y donde efectivamente algunos podrán considerar que el hecho de no prolongar el sufrimiento no necesariamente implica el intervenir para precipitar ese momento de la muerte, como en el caso de la eutanasia activa sucedería, sino que también es esta intervención que los cuidados paliativos, como todos sabemos, tienen como objetivo, que es el de brindar esas máximas posibilidades de control, por ejemplo, del dolor, de la nutrición, la hidratación básica,
precisamente para no incrementar el sufrimiento. Ahora, insisto en otro punto muy importante, que es que si vamos a hablar precisamente y a abordar cómo tomar estas decisiones y cuál es el estado actual de esta posibilidad de intervención o de retención o de suspensión de medidas sobre la vida y sobre esa fase de la vida que es morir, es muy importante el componente de reflexión. Y el componente de reflexión no va solo hacia uno de los elementos de toda esta interacción, como puede ser el elemento biológico. Quiero decir, no puede ir solamente sobre la reflexión de qué está ocurriendo fisiológicamente con el paciente, cuáles son los elementos clínicos con los que contamos, sino que también debe de ser una reflexión que incluya precisamente la perspectiva del paciente. Algo muy importante en nuestra deliberación sobre este tema debe de considerar precisamente el rol de los principios de beneficencia y de no maleficencia. De nuevo, desde una perspectiva general de definiciones, pues podríamos acotarlos desde el punto de vista de procurar un bien y el hecho de evitar un mal. Pero ojo, porque de nuevo tendríamos que preguntarnos entonces, desde la perspectiva de quién se estaría procurando ese bien o evitando ese mal o daño, cuando hablamos de intervenciones como los actos médicos relacionados a la eutanasia o los actos médicos enfocados en la preservación de la vida, que por ejemplo, alguien podría decir, claro, eso es beneficencia, porque si quieres preservar la vida, ese principio ético de el bien hacia la vida, la primacía del bien de la vida máxima y la inviolabilidad de la vida. Pero recuerden, también hay figuras desde el punto de vista ético, como el encarnizamiento terapéutico, en donde por querer, voy a decirlo así, procurar un bien, que es preservar la vida, podemos incurrir en un daño y en contra del principio de no maleficencia, porque estamos interviniendo innecesariamente, o sea, fútilmente, puede ser, sin un efecto positivo sobre el estado de salud del paciente, o inclusive extendiendo, prolongando una situación que no médicamente no tenemos más elementos para pensar que pudiera tener un beneficio este tipo de intervenciones. Esto lo comento porque finalmente, entonces, no podemos quedarnos en una reflexión inicial o básica de estos principios, dado que no estamos también integrando, cuando lo hacemos así, la perspectiva o la visión del paciente. Lo que quiero decir es lo siguiente, cuando hablamos de los principios de beneficencia y no maleficencia, no solo los debemos aplicar desde la perspectiva que nosotros como profesionales de la salud podemos tener, es decir, justificar con nuestro juicio clínico que una intervención, o insisto, una retención de una intervención, es decir, no iniciarla o retirarla, es solamente la única justificación, nuestro juicio clínico, médico, fisiológico del estado del paciente, sino que también los principios de beneficencia y no maleficencia tienen una, lo voy a decir así, una contraparte o una versión desde la perspectiva del mismo paciente, de ese ser humano al que llamamos de esta manera y con quien establecemos esa relación profesional, pero que es siempre también una relación humana. Y por lo tanto, somos dos personas a ser reconocidas y dos personas en donde estamos interactuando de manera en la que también hay que entender, y más en temas como el de hoy, que tienen que ver con qué está detrás de nuestro deseo, decisión, intención de continuar con nuestra vida en cualquier condición que ésta se encuentre o de terminar con nuestra vida.
Y por eso aquí es importante no solamente hacer un recuento histórico de cómo las profesiones de la salud han ido incursionando también en esta etapa del cuidado, que se llama morir, de un paciente, sino también el incluir la perspectiva del mismo paciente. ¿Qué ocurre históricamente? Inicio con esto. Pues históricamente esa beneficencia, ese hacer bien, ha recaído desde la visión del paternalismo médico, en que nosotros como los expertos de la ciencia, pues habríamos de determinar cuál es esa mejor intervención para la vida del paciente. Una vida vista desde una perspectiva biológica, no desde esa perspectiva biopsicosocial. O sea, hablo de lo que históricamente está documentado, ¿verdad? Y ahí hay muchos tratados que podemos ir todos a revisar sobre el tema. Y sin embargo, ese reduccionismo de verlo como el bien desde lo físico, desde lo fisiológico, biológico, no era con una mala intención, sino con el franco objetivo de procurar un bien y también un franco objetivo de no hacer daño. Desde el referente histórico de la ética médica hipocrática, en la medicina occidental nos llega este precepto del no hacer daño, y el no hacer daño sobre todo a la vida misma. Y por eso es importante plantearnos cómo en esta visión histórica el bien supremo, el bien máximo de nuestra práctica profesional y de los actos médicos es y ha sido el preservar la vida, porque lo hemos visto históricamente como ese ejemplo máximo de hacer el bien, de procurar el bien al paciente y de no hacerle daño. Pero insisto, aquí el que no figura en esta visión histórica es el mismo paciente, es su propia visión sobre su propia vida, sobre si efectivamente para él preservar su vida es procurarle un bien o si preservar su vida es procurarle lo que él o ella considera un daño. Algo muy importante es comprender que históricamente hay referentes que hacia las profesiones de la salud, y aquí hablo de referentes en la historia de la medicina, que nos han ido reforzando y transmitiendo estos principios. Insisto mucho en esta parte, porque el siglo, sobre todo el siglo XX y hoy en el siglo XXI, estamos ante una era de desarrollo científico, social, cultural y humano que está, quizás la palabra es retando, este concepto de que nosotros los científicos, los expertos en el conocimiento, somos los que debemos de pautar si el bien máximo alcanzar de la profesión sea el preservar la vida, o si debemos de replantearnos esta interacción humana con los pacientes y explorar junto con ellos qué elementos son los que le están dando al ser humano, al paciente, ese fundamento para considerar valiosa su vida. Y aquí quiero volver a algunos referentes desde la filosofía moral, desde la ética, porque me parece que tienen que ir de la mano de un análisis ético precisamente del tema de eutanasia y preservación de la vida. Porque tendríamos que hablar no solamente de esa noción científica profesional del bien de preservar la vida y del no hacerle daño a la vida, sino que también tendríamos que hablar de la dignidad de la vida, de nuevo, no solo desde una perspectiva biológica, o sea, que sea fisiológicamente compatible con la existencia humana, sino desde lo que Kant ya identificaba como el valor intrínseco de cada persona, esa dignidad que tenemos por ser humanos y esa dignidad también que nos lleva a reconocer en el otro esa misma dignidad y a tratarnos
en esa regla de oro o imperativo categórico, a tratarnos mutuamente como fines y no como medios. Esto quiere decir reconocer que todos tenemos esa autonomía, esa posibilidad, capacidad, derechos, dirán algunos, sobre todo desde las teorías de los derechos humanos, a autodeterminarnos. Y que esa autonomía también, esa autodeterminación también nos lleva a poder tener, lo voy a plantear así, el derecho a determinar nuestra propia valoración sobre lo que es la dignidad de nuestra propia vida y existencia. No hablo de la dignidad de la vida en general para todos, hablo de cómo una persona puede ella misma estar cuestionándose, definiendo y delimitando qué es lo que hace que su vida sea digna. Para algunas de esas personas, el hecho de estar vivos y del valor y el principio ético y moral de la primacía y la santidad y la inviolabilidad de la vida es lo que les dará esa dignidad. Para otros individuos podrá ser una postura moral identificada con otros preceptos de la autonomía y la dignidad que van desde la autodeterminación, la voluntariedad, el poder regir, el control sobre su cuerpo, su vida, su existencia. Y de ahí, pues imagínense, hay amplios tratados que han tratado de describir esta autoconcepción. Y algo muy importante es que históricamente para el área de la medicina y la atención de la salud, el paternalismo ha considerado que esa beneficencia, ese traer el bien y preservar la vida, se sobreponía, o sea, era mayor que el de la autonomía. Inclusive, ustedes saben que históricamente, pues, hubo durante muchos siglos esa falta de concepción respecto a la autonomía del paciente, es decir, los que decidíamos éramos los médicos, como expertos en el área, cuando pues los expertos sobre su propia vida, diríamos algunos, son los mismos pacientes. Y ese ejercicio de la autonomía, bajo el principio de la beneficencia, era ejercido precisamente por el médico. Ahora, también es en el sentido, el paternalismo, de poder supeditar, digamos, relegar la autonomía de lo que quisiera el paciente hacia el no procurar un daño. E históricamente, insisto, esto también nos llevó a una práctica de la medicina en donde, respecto a nuestro tema de hoy, pues el objetivo era, desde el punto de vista ético, la preservación de la vida, porque era a favor de los principios de beneficencia y de no maleficencia, y donde en esos referentes históricos que hemos visto, las intervenciones para finalizar la vida eran consideradas no éticas porque el etos de la profesión era precisamente hacia la preservación de la vida, y donde la autonomía, el deseo, la autodeterminación del paciente no entraban en juego en esta decisión, ni en los objetivos de la práctica profesional médica. Ahora, hago este recuento porque es muy importante para poder comprender dónde nos encontramos hoy y por qué hoy sí existe la discusión y en algunos entornos de práctica médica, la normatividad que permite las intervenciones, los actos médicos, tanto para preservar la vida como para terminar con la vida, como ocurre en la eutanasia activa. Piensen también en el suicidio asistido, por ejemplo. E insisto, creo que ya lo notaron todos ustedes, quise aprovechar esta oportunidad de reflexionar con ustedes para ir más allá de lo que yo sé que hay estupendos artículos, reviews y libros donde pueden leer definiciones, fundamentación sobre cómo conceptualizar eutanasia, eutanasia activa, pasiva, suicidio asistido, pero creo que algo que no debemos de perder de vista es lo que está detrás de esa reflexión y de esa conceptualización, porque finalmente lo que ocurrió en el siglo XX
fue que nos cuestionamos qué tan moralmente rigurosos somos los científicos para proteger siempre y a toda costa los principios de beneficencia y no maleficencia. Y lo ejemplifico en lo siguiente, de nuevo, en el siglo XX, donde los avances de la ciencia pues, nos mostraron que no siempre estamos contemplando los derechos de todos los individuos, y donde, con estos dos ejemplos que pongo, desde el punto de vista ético, moral y científico, pues son los grandes ejemplos de cómo los científicos no siempre protegieron a las personas en sus intervenciones de investigación, por ejemplo, y cómo también en el siglo XX esta reflexión respecto a cómo se realizaron investigaciones científicas con sujetos humanos que no solo no eran éticas, porque no respetaban la dignidad de la persona ni su voluntariedad a participar, sino que, me atrevo a decir, fueron inmorales porque atentaron contra la dignidad de las personas y contra el bien común, como fueron los experimentos por los médicos y científicos del régimen nazi en Alemania, después fueron juzgados en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, pero también otros célebres y tristes ejemplos como la investigación de Tuskegee en los Estados Unidos, en Alabama, donde se hizo una investigación con pacientes afroamericanos que padecían de sífilis, en quienes no se les informó que existía una opción terapéutica, hasta mediados del siglo pasado, cuando surgió ese tratamiento. Y lo pongo aquí porque, sin duda, estas situaciones históricas que tienen que ver con investigación clínica derivaron en una reflexión a nivel internacional, como la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, que ustedes saben son los referentes en la teoría ética contemporánea sobre de dónde surgen y cómo se justifican los principios así llamados mínimos de la ética biomédica, que son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y los pongo aquí en este momento sobre la mesa, porque aunque son esos 4 principios, el eje de estos documentos y reflexiones es la dignidad humana. Y si queremos discutir el tema de hoy, de eutanasia y preservación de la vida, tenemos que incluir por lo menos estos 4 principios y el principio y valor de la dignidad humana. Y no solo porque tenemos un referente histórico que así nos lo demanda, que por cierto son referentes que ustedes saben están reflejados en nuestras leyes y normativas a nivel internacional, pues, prácticamente en el mundo occidental los países han adoptado estas declaraciones y las han transformado en marcos normativos o legales, donde quiero cerrar esta parte de la reflexión enfatizando que efectivamente necesitamos estar bien enfocados sobre que no pierde el carácter humanista nuestra práctica médica, que no dejemos que esa pauta de lo que técnicamente es posible sea la única que nos rija, sino que no olvidemos que el objetivo y fin, si respetamos precisamente la dignidad humana, es el poder impactar favorablemente en la vida de una persona. Y que debemos de explicitar este gran reto profesional que tenemos de poder seguir nutriendo nuestra curiosidad científica, generando nuevos conocimientos y descubrimientos que se transformen en oportunidades para preservar y mejorar la vida y la salud de las personas, pero no olvidar que ese es el objetivo y no el de la ciencia, el que pueda generar más conocimiento o poder generar más intervenciones, sino no perder de vida que es sobre las personas. Y creo que esto es algo muy importante para nuestro tema de hoy, porque entonces hemos llegado a un punto en el que podemos integrar no solo la perspectiva de esa beneficencia y no maleficencia que técnicamente y científicamente podemos procurar,
sino también la perspectiva de la autonomía del paciente, de que si, a menos que tomemos una postura doctrinaria, donde tendríamos que entonces reconocer que nuestra postura moral es la que impera, y donde, pues, por ejemplo, una persona que tomara esta postura, pues desde su postura moral personal diría, por ejemplo, la eutanasia, o sea, intervenir u omitir intervenciones para procurar la muerte o el final de la vida de alguien es moralmente inaceptable. Bueno, pues ahí se acabó la discusión y el análisis para esa persona. Y yo les insistiría en algo, esta es mi postura académica y sobre el tema. Esto como individuos, como personas, tenemos el derecho de tener esa postura. Aquí mi cuestionamiento es cuando eliges ser un profesional de la salud, no es cierto, no eliges renunciar a esa postura moral, pero sí estás eligiendo voluntariamente, salvo excepciones, los que estén estudiando aquí a fuerzas, pues es el buen momento para empezarlo a pensar, voluntariamente estás eligiendo desarrollarte personal y profesionalmente, desarrollar una identidad profesional y un ethos, un deber ser de un profesional de la salud. Y ahí hay una pauta de la ética profesional. Y esa pauta de la ética profesional es que yo no puedo imponerle a los demás mi postura moral. Entonces, esto implicaría que tengamos les insisto, esa competencia de razonamiento ético y de comunicación para poder dialogar con el paciente respecto a cuáles son sus propios conceptos respecto a lo que es la beneficencia y la no maleficencia en su vida, en su proyecto de vida, en el ejercicio de su autonomía, en ese proyecto de autodeterminación personal. Y que nos llevaría entonces a que podamos interactuar en esa relación profesional conociendo esos elementos de realización personal y de dignidad humana que tiene el paciente, no solamente nosotros. Y algo muy importante es también explorar en cuanto al acto médico, cómo el hecho de procurar hacer el bien, si podemos garantizar dentro del marco de incertidumbre de la práctica de las profesiones de la salud, porque siempre hablamos como si esto fueran certezas, ¿no? Bueno, intervenimos, preservamos la vida como si fuera totalmente un hecho, le vamos a dar un antibiótico como si fuera un hecho que este fuera a ser el efecto deseado, cuando como científicos sabemos que hay riesgos, efectos secundarios, posibilidades de farmacocinética con respecto a cómo va a responder el medicamento, el paciente, etcétera. Entonces, a lo que voy con todo esto es, tenemos que tener también claro, y en el tema de hoy lo ejemplificaría así, que las medidas de preservación de la vida debemos de tener bien clara la justificación médica clínica y no perder de vista también la dimensión ética de que no se conviertan en medidas de encarnizamiento terapéutico. Insisto, que por preservar la vida, que es un bien, no estemos muy atentos del riesgo de procurar un daño, que es ese encarnizamiento terapéutico o el prolongar una situación de sufrimiento humano. Ahora, esto nos llevaría también a cuestionarnos esta intención de hacer el bien, ejemplificado en preservar la vida, deberíamos de cuestionarnos si siempre es evitar ese daño. Y aquí, en la siguiente escena que vamos a ver, les voy a compartir una escena que nos va a permitir explorar cómo cuando queremos hacer el bien, en preservar la vida, quizás para el individuo, para una persona desde su propia postura moral y proyecto de vida, ese querer preservar la vida se le constituye en un daño, en que queramos que siga viviendo así. E insisto, no estoy diciendo que hay una sola postura moral que debe de predominar, lo que estoy diciendo es que estamos en una relación profesional y humana con el paciente. Entonces, si no tenemos esa capacidad de reconocer qué es lo que él o ella
considera valioso dentro de su vida y qué es lo que lo hace ponderar su vida como digna y valiosa, estas decisiones y la discusión sobre esta toma de decisiones de si preservar o no la vida, pues se tornan más técnicas y menos humanas, o más legales y reflejan menos la complejidad. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que no quiero dejar de mencionar ahora es que una implicación también del principio de no maleficencia es lo que el filósofo Hans Jonas ha caracterizado como el principio de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que asumamos que efectivamente ante esa incertidumbre debemos de tener bien claro que esas acciones emprendidas para no generar un daño tengamos la mayor cantidad, digamos, de elementos para poder aseverar que efectivamente su intención era no generar ese daño. Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante y es un límite que debemos de explorar, que esa preservación de la vida no roce esos límites del encarnizamiento terapéutico. Ser responsables de que ante la incertidumbre tomar la decisión prudente y evitar caer en esa otra situación extrema. Porque sí, la pauta ética y moral debe de ser la de no hacer daño, insisto, en el caso de las medidas para preservar la vida, y que ese daño sea evitado entonces a toda costa. Cuando estaba reflexionando sobre cómo enfocar la sesión de hoy, y créanme que me vi muy tentada a hablarles una hora incansablemente de muchas referencias sobre la eutanasia, el suicidio asistido, las medidas de soporte de la vida, las directrices anticipadas, el marco legal en el mundo y en nuestro país. La verdad es que conforme iba revisando las referencias, me preguntaba qué tanto podía yo aportar a esto que grandes expertos nos han planteado. Y mi respuesta, se los digo humildemente, fue tratar de compartirles precisamente esto sobre lo que no he leído tanto o no veo publicado tanto, que es que cuando hablamos sobre intervenciones médicas o retención o omisión de actos médicos para preservar o prolongar la vida, no solamente estamos hablando de esos principios éticos, sino que también estamos hablando desde la biografía personal, desde la identidad profesional, desde quiénes somos, así como el paciente deseará o no estas intervenciones para preservar su vida, y lo hará desde un referente de quién es él o ella, cómo tiene ese concepto de sí mismo y de su proyecto de vida personal. También nosotros como médicos y profesionales de la salud lo hacemos desde esa perspectiva de nuestra propia biografía e identidad personal. Y pongo este fragmento de este escrito por una médica pediatra, de hecho, pero escritora también, como pueden ver, la doctora Perry Klass, que habla sobre esa identidad profesional, sobre lo que también vamos aprendiendo e interiorizando sobre lo que debería de ser el sentido de mi identidad como profesional. Y lo pongo aquí porque creo que es muy importante comprender que todos llegamos a este momento de la atención hacia y con el paciente, con este referente de quiénes somos o de quiénes deberíamos de ser desde el punto de vista profesional. Y si llegamos con este referente de que por ejemplo, los médicos debemos de ser quienes preserven la vida a toda costa, pues esto puede llevarnos a tener un mayor apego hacia los principios de beneficencia y no maleficencia y optar por una postura en la que la eutanasia, una participación activa o pasiva hacia el final de la vida de una persona, pues no es aceptable desde el punto de vista de mi identidad profesional y de lo que yo considero el ethos profesional. Ese puede ser un resultado de esta narrativa y de esta biografía personal y de esa identidad personal. O
Otro resultado puede ser el que yo viva a través de esta experiencia de desarrollo profesional y no solamente como anecdótico, porque todo esto hoy en día en la educación médica y de los profesionales de la salud se está revolucionando y nos invita a que podamos tener esa exploración, por ejemplo, de la dimensión biopsicosocial del paciente, de poder comprender que estamos reconociéndonos como dos personas que tienen su propio proyecto de identidad. Y que ese encuentro nos llevaría entonces a no solo partir de un paradigma de, por ejemplo, la profesión médica solo debe preservar la vida, sino de un paradigma respecto a si la profesión médica debe de acompañar y de intervenir en todo aquello que el paciente o las personas determinen que pueden impactar en su proyecto de vida, incluyendo actos médicos que lleven hacia el final, a precipitar el final de la vida de un paciente. Entonces aquí les estoy resumiendo algo que se discute muchísimo a nivel internacional, porque tiene que ver con cambiar el etos de nuestra profesión, un etos histórico, un deber ser histórico, que sin embargo algunos, muchos en este tema dirán, es un etos al que no se nos pide renunciar, sino que nos pide evolucionar hacia incluir la perspectiva del paciente. Y creo que en ese sentido, para poder ir cerrando y hacerles una propuesta más concreta sobre la toma de decisiones en este tema de eutanasia y preservación de la vida, nos puede ayudar a ejemplificar algo con lo que quisiera cerrar y dar lugar a sus preguntas y comentarios, cómo esa toma de decisiones debe de estar pautada primero por nuestra competencia profesional. Y en eso quiero ser muy enfática. No, o sea, el elemento fundamental de la toma de decisiones éticas, en cualquier dilema ético, pero particularmente en el que estamos abordando hoy, el aspecto fundamental es nuestra competencia profesional sobre el tema y sobre todo lo que nos permita prestar la atención médica al paciente o de profesionales de la salud. Lo que quiero decir es, antes de empezar a pensar si debemos, si es aceptable, correcto, cómo lo justificamos, tenemos que contar con la competencia profesional en conocimientos, en credencialización, en estar actualizado, en conocer cuáles son las guías, cómo se va actualizando esas guías. Es decir, para tener un juicio clínico muy bien sustentado respecto a la enfermedad que tiene el paciente, en qué etapa se encuentra y además no solamente eso, sino en qué posibilidad de intervención nos encontramos respecto a nuestra participación en la toma de decisiones. Discúlpenme, aquí me perdí un poquito en el apoyo que quería utilizar porque precisamente había concentrado esto que estaba comentando, en que entonces cuando hablamos desde la biografía del paciente y desde la biografía profesional, personal, estamos reconociendo desde la ética profesional, esa relevancia que tiene el conocer desde la parte del médico y desde la parte del paciente, cómo caracterizan ese principio de la dignidad y la primacía de la vida. Y cuando incluimos los 4 principios de la ética biomédica, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, estamos también integrando las dimensiones de la práctica profesional. Y en términos de la justicia, yo sí lo que quiero mencionar en este tema es que el principio ético marca que es la pauta de poder brindar o otorgar a cada quien lo que le corresponde,
y en términos de justicia social, pues que todos tengamos acceso a los mismos recursos, por ejemplo, o para ejercer nuestro derecho a la salud. Entonces, yo aquí lo que les plantearía es, respecto al principio de justicia, que los pacientes y nosotros realmente estemos actuando para que el paciente conozca todas las alternativas que tenga disponibles, pero que también conozca las que no tiene disponible, por ejemplo, por no contar con un sistema de salud donde existan ciertos recursos o intervenciones. Por ejemplo, el principio de justicia, en nuestro tema de hoy respecto al preservar las intervenciones para preservar la vida, pues también incluye que en los sistemas de salud donde no se cuenten con ciertos recursos o intervenciones, procedimientos, equipo, pues que el paciente y o sus familiares sean informados de que, por ejemplo, como medidas para preservar la vida o medidas paliativas, existirían estas alternativas, no contamos con ellas aquí, pero en el principio de justicia yo tendría que informarles que esto está disponible en otro entorno. Y no utilizar un paternalismo social del tipo, no les voy a informar porque de cualquier manera no lo van a poder comprar, pagar, accesar. Sí. Porque esa es una decisión que no nos corresponde a nosotros desde mi punto de vista y desde esa teoría de la justicia y del principio de autonomía también. Porque entonces al que le toca decidir qué hacer o no es al paciente o a su familia. Y el otro punto que estaba yo comentando es precisamente que ante la pregunta, porque finalmente creo que es la pregunta central en el tema de hoy, pues, ¿qué debemos de hacer en torno a la eutanasia? Participar o no con acciones u omisiones para precipitar el final de la vida de una persona o intervenir y preservar la vida de esa persona, que estamos caracterizando como un paciente que tiene una enfermedad que se encuentra en una etapa avanzada o de pronóstico muy reservado en esa fase de la vida que se llama morir. Y yo les insistiría, el aspecto fundamental es la competencia profesional. Ese es nuestro punto de partida. Yo tengo que tener el conocimiento, la credencialización, la certificación y la actualización. Porque lo primero que tengo que estar seguro éticamente es de que estoy generando un juicio clínico bien fundamentado, actualizado, con evidencia. Porque a partir de ese juicio clínico y de esa recomendación que yo emita es de donde viene este otro proceso de la toma de decisiones. Viene, si ese es el estado en el que se encuentra el paciente desde el punto de vista médico, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué alternativas tenemos? Y esto abre pues la pregunta medular, que es ¿y qué debemos de hacer? Que yo les diría, bueno, finalmente el día de hoy, para aquellos de ustedes que lo buscaban, pues no les puedo dar una respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa particularidad y que es irrepetible esa relación individual con la persona a la que llamamos paciente. Entonces, no hay fórmulas preestablecidas. Yo hoy no les puedo decir está bien preservar la vida, está mal la eutanasia o viceversa. ¿Por qué? Porque comparto esta postura de que como profesionales de la salud, se los muestro en pantalla con este esquema, hoy estamos en un entorno de la práctica que ha ido cambiando el paradigma de que no impere solamente esa visión, ese circulito que ven donde dice profesional, ética profesional. No puede imperar solamente esa visión biológica y sobre esa percepción o cultura del ethos de la profesión que tengamos, porque también somos individuos, somos personas en ese otro círculo, con nuestro propio referente moral y ético. Y aquí es muy importante entender algo que está y que se ha mencionado hoy de manera ocasional, que es el referente de la normativa, de la pauta legal y social que exista. Naturalmente, estos son temas que
deben de estar pautados de manera que protejan los derechos de todos los involucrados y que procuren el bien común, y que también eviten caer en excesos o en faltas que históricamente, lamentablemente, también se han visto. Entonces, otra vez, no equiparo con lo que esté legalmente permitido sea éticamente aceptable. Lo que estoy mencionando es que con nosotros como profesionales de la salud es un deber ético, profesional y legal conocer nuestros marcos normativos. Y agregaría aquí algo, que también creo que es una responsabilidad profesional tener un activismo respecto a las normativas y leyes sobre nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque voy a retomar una de las preguntas, donde preguntan en el chat que si es legal la eutanasia en México. La respuesta es que no, que hoy en día no hay una pauta legal, una norma, una ley que la permita, mientras que sí hay referentes en nuestras leyes que podrían penalizar intervenciones médicas para procurar la muerte. Y sin embargo, sí existen en algunos estados leyes, normas, pautas que permiten, por ejemplo, las directrices anticipadas, las voluntades anticipadas, el living will, donde la persona de manera anticipada establece qué tipo de intervenciones para preservar la vida desea si se llega a encontrar en un estado en el que precisamente la etapa de la enfermedad o padecimiento o condición que tenga lo lleve a tener ya en riesgo su vida, y que puede establecer cierto rechazo anticipado a ciertas intervenciones o tratamientos. También en nuestro país no está permitida en términos de eutanasia activa, no hay una pauta de suicidio asistido, por ejemplo, y les insisto, en el Código Penal Federal y en los códigos penales de los estados, lo que sí se establecen y varía de estado a estado son intervenciones u omisiones por parte de médicos que podrían llegar a estar penalizados si están relacionados con el poner fin a la vida de un paciente. Al mismo tiempo, y para cerrar este comentario, diría que es muy importante también que podamos tener bien claro que en la documentación del expediente clínico deben de quedar bien establecidas en las notas y en las indicaciones, por otro lado, en la situación de la preservación de la vida, cuál es la justificación, el juicio clínico y la recomendación y a lo que ha consentido el paciente y o los familiares respecto a las medidas para preservar la vida. De manera que quede bien documentado en el expediente nuestra intención de no incurrir en un encarnizamiento terapéutico. No es estar a la defensiva de que se vea que hice todo lo posible y más por preservar la vida del paciente. Esto es un riesgo que tiene nuestra profesión hoy en día de convertirse en esa medicina a la defensiva. Entonces, no hay que perder esta pauta de que necesitamos tener en mente para estos temas desde el principio de beneficencia. Sí, es verdad, nuestra perspectiva científica, los elementos de evidencia, y aquí en el tema de hoy les insistiría mucho. Hay que buscar, consultar, analizar, encontrar puntos de acuerdo y de disenso con todo lo que se publique a nivel internacional sobre estos temas. Ustedes saben que hay guías internacionales sobre estos temas, países donde ocurre y se ha normado y pautado en los sistemas de salud, por ejemplo, la eutanasia, el suicidio asistido. Son documentos que nos pueden llevar a hacer ese análisis de cuál es el sustento desde la ciencia para estas intervenciones u omisiones. Debemos de reconocer que tenemos nuestra propia perspectiva como científicos, como profesionales de la salud, y que todo esto nos lleva al paradigma no solo desde la objetividad de la ciencia, ¿no? De que debemos de ser muy objetivos, y si no, esto no funciona, sino a reconocer que estamos ante un nuevo paradigma en donde también se reconoce el peso de nuestra propia subjetividad, de lo que nosotros
consideramos como parte de nuestra identidad profesional y del ethos de la profesión. Y volverlos a invitar en esta parte final a que cuando hablamos de estos temas necesitamos auténticamente, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y, si me lo permiten, desde el punto de vista humano, abrirnos al diálogo, a un diálogo que nos permita reconocer al otro y lo que el otro tiene como concepto de su propia vida. Y cuando digo al otro, pues en una relación con este tema de hoy, pues el otro es a esa persona a la que le llamamos paciente. Y que sepamos que quizás va a haber disenso o va a haber conflicto, como dice Victoria Camps en esta cita, pero que hay que intentar abordarlo. E intentar abordarlo no solo, les diría yo, como una perspectiva humana, de buena gente, de persona que quiere y puede discutir, sino desde una perspectiva profesional. Es parte de nuestra responsabilidad profesional reconocer al paciente como la persona que es, de reconocer que desde mi objetividad de verlo como paciente está nuestra intersubjetividad, que él o ella, o como se identifique la persona, de acuerdo a género, tiene su propio proyecto de vida, de autorrealización personal y una propia biografía. Y que así como yo no me la puede imponer a mí, o sea, no me puede decir este es el sentido de la vida, pues tampoco yo le puedo imponer a él o a ella, o como se identifique la persona, ese sentido del vivir y del por qué entonces intervenir para preservar la vida o terminarla. Finalmente estamos ante una responsabilidad profesional que tiene que ver con nuestras habilidades de comunicación, que tiene que ver con poder dialogar, que tiene que ver con nuestras habilidades de razonamiento ético y que tiene que ver con la toma de decisiones, en donde es importante reconocer que estamos ante esa universalidad, eso que nos une a todos, como empezaba la sesión de hoy compartiéndoles, pues compartimos todos estar vivos y vamos a compartir todos el morir también. Entonces, hablemos sobre ello, insisto, en un entorno profesional, de una relación profesional. No se trata de que nos hagamos amigos del paciente y si lo conozco y conozco a sus nietos y a sus hijos o a su pareja, entonces sí entiendo. No. Esto puede suceder, es una relación humana. Si se extiende a esto, bueno, adelante, si los dos son adultos y lo consienten, ¿verdad? Pero de lo que hablo es, hay que reconocer, hay que devolver esa mirada de que te veo como la persona que eres desde tu propio proyecto, porque en esa universalidad que compartimos está esa diferencia y eso irrepetible de cada uno de nosotros en ese momento de comunidad que vivimos juntos, en un encuentro en el que nuestra profesión nos revela que no solo compartimos con los pacientes la salud, la preservación de la vida, sino también somos testigos de esos momentos de la vida en donde ésta concluye, en donde ésta cierra, donde también es un privilegio hacer ese acompañamiento y donde, insisto, está el gran cuestionamiento en nuestra era de si las profesiones de la salud deben de intervenir activamente para terminar una vida o si debemos de continuar en ese ethos de preservarlo a toda costa. Claro, esto nos lleva a abrir la puerta a poder tener una relación con el paciente en el que no solamente lo conceptualicemos desde lo que se ve por fuera, sino también desde lo que para él o ella es relevante o para respecto a lo que sus familiares nos puedan expresar, que es importante, porque también hablemos de casos en los que los pacientes mismos ya no pueden expresarse. Algo muy importante que hay que entender es que la vida es un proceso también de transformación. Podemos decir que estamos cada día vivos, también podríamos decir que morimos cada día un poco. Lo que nos une a todos es esa búsqueda en el día a día hacia quiénes somos y qué le da sentido a lo que le generamos en cada momento y a lo que compartimos con otros. Y yo cerraré este tema invitándolos a extender esa reflexión no solo hacia los aspectos éticos y morales que están detrás de estas posturas,
profesionales y personales, sino invitándolos a algo que es innegable, sea la respuesta el acompañemos como profesionales de la salud al paciente en esa etapa de la vida que es morir, ya sea interviniendo, no interviniendo, este gran debate. Lo que no debemos de perder de vista es que lo estamos acompañando en una etapa, en un momento de quizás sí, de vulnerabilidad. Y les comparto este poema del poeta veracruzano Francisco Hernández, donde nos recuerda cómo estamos viviendo, quizás atestiguando y viviendo el privilegio de acompañar a un paciente, a una persona que está en una etapa en la que se siente vulnerable, en la que va entonces por esa cuerda floja de la convalecencia, pero también estamos acompañando a pacientes que pueden sentirse plenos, satisfechos, tranquilos con respecto a esa fase de su vida que se llama morir y que estén tomando una decisión autónoma desde otros paradigmas de dignidad y voluntad respecto a lo que desean que ocurra con esa fase del final de la vida, ya sea medidas al máximo, preservar la vida a cualquier costa, o medidas de intervención o de omisión para que se precipite ese momento de la vida que se llama morir. Y que finalmente la gran pregunta para todos nosotros es cuál es ese rol humano, ético, moral y profesional que vamos a tomar.